¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Manuel, Estela, Lorena y bueno, a los doctores que están conectados. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Muy bien, todo en orden. Creo que tenemos al doctor Joaquín Randón, ¿no es cierto? De Río Grande, ¿puede ser? ¿Conectado? Sí, está conectado. Sí, correcto. Tal vez no tenga micrófono, pero creo que debería poder escuchar. Cuando quieras, Manuel. Estamos justo sobre las 18. No sé si quieren que esperemos un minutito más o Esperemos empezamos. por si Daniel, acá en Buenos Aires hay un lío de tránsito infernal. Si Sí. alguno de los que pretendían asistir tomó en cuenta el tráfico habitual, No va a es un llegar. problema. No va a llegar. Bien, de todas formas la clase la vamos a grabar. No es una clase demasiado extensa. La idea es hacer un repaso que intenta ser abarcativo, pero no detallado, de los hallazgos que podemos encontrar en imágenes de cabeza y cuello. Y al final va a haber un espacio para interactuar, ¿no? Para responder preguntas o para resolver alguna duda o comentario. Así que bueno, no sé, Estela, vos me dirás si querés que empecemos. Esperamos un minuto. ¿De la clínica venía más gente? No creo. Creo que no. Bien. El doctor Estaban Mudry, con... que pudo llegar. Sí, está acá. Ah, perfecto. Perfecto, bueno, Está genial. acá. Me alegro, bueno, muy bien. Bien. Vos tenés la opción ahí de admitir, ¿no? Estela, te quedó como anfitrión. Bien. ¿Se escucha bien el audio? De acá se escucha perfecto. Bien. Bien, ¿les parece que empecemos? Sí. Perfecto. Mi nombre es Manuel Pedesacli, yo soy médico asociado del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Estoy hace un par de años dedicado a la neuroradiología y a la imagen de cabeza y cuello. Yo soy de formación neurólogo y después de terminar la residencia en neurología hice el fellow de neuroimágenes en el hospital y después quedé muy vinculado a las imágenes. De hecho, ahora ya no hago más clínica neurológica. Hice el curso de especialista en imágenes y estoy dedicado full time a la neuroradiología. Hoy vamos a hablar sobre imágenes de cabeza y cuello. Es un ámbito no demasiado simple, ¿no? Tiene algunas áreas un tanto complejas. Vamos a intentar plantear objetivos para esta clase que van a incluir hablar brevemente sobre los métodos de imágenes que tenemos disponibles. Vamos a abordar algunos protocolos de estudio, que eso es una parte fundamental para la evaluación de patología de cabeza y cuello, protocolos específicos para áreas y patología específica. Y vamos a hacer una revisión con casos para que veamos la aplicación de estos protocolos que pueden ser útiles. Empezando por la utilidad de los distintos métodos de diagnóstico por imágenes, lo más importante, lo que hacemos en la práctica diaria, tal vez es el uso de la tomografía computada y la resonancia magnética. No son los únicos métodos, por supuesto, hay otros que incluyen la radiología convencional, incluyen radiología contrastada, incluyen ecografía, incluyen PET, con fusión con TC o con RM, o incluso estudios por angiografía digital, pero son estudios que se hacen con menos frecuencia y que en general van a ir a complementar o asistir los hallazgos de la tomografía computada o la resonancia magnética, y en muy pocos casos van a ser el único método de estudio que vamos a utilizar. Hoy vamos a basar la clase en los hallazgos de tomografía computada y resonancia magnética. La tomografía computada que utilizamos hoy en día en la práctica es la tomografía multislice, ¿no? Hace muchos años ya los equipos son multislice, y bien todavía puede ser que encontremos algún helicoidal
dando vueltas, ya no se comercializan, así que hoy lo que tenemos es multi-slice. También tenemos una posibilidad en cabeza y cuello de utilizar tomografía por ascónico, que se llama, o con BIM, que tiene una tecnología similar, con imágenes de mayor resolución que la tomografía computada. El espesor con el que podemos trabajar en tomografía es variable, va a depender un poco del equipo y del paradigma que estemos utilizando, pero podemos hacer imágenes submilimétricas, ¿no? Entre 0,5 a 1 milímetro, dependiendo del equipo, vamos a poder obtener imágenes. Vamos a poder ajustar las ventanas, principalmente para cabeza y cuello utilizamos la ventana ósea y la ventana de partes blandas, no son las únicas, pero son las más utilizadas. Tanto el FOB como los paradigmas de reconstrucción se deben adaptar para cada estudio. No es lo mismo hacer una tomografía de macizo craneofacial, que abarcamos gran parte de la cabeza y el cuello, que hacer una tomografía de huesos temporales, donde el FOB, que es el área que está dentro de la porción escaneada, es mucho más limitada. Mientras más pequeño el FOB, mayor resolución de la imagen, entonces aumenta la discriminación de pequeñas estructuras. Es un método que tal vez es el mejor cuando queremos evaluar estructuras óseas corticales. Cuando estamos buscando hiperostosis, osificación o lisis de la cortical, el método de elección va a ser la tomografía computada. En este aspecto supera a la resonancia magnética. Y además tenemos la posibilidad de administrar contraste en fase arterial y venosa y generar estudios de angiotomografía, que la verdad que para cabeza y cuello tienen alta resolución espacial y muchas veces nos permiten hacer diagnósticos certeros respecto a patología vascular. Acá hay un par de ejemplos respecto a la utilidad del FOB y las reconstrucciones, ¿no? Lo que sería un FOB de macizo bastante amplio, con una ventana para discriminar tejidos blandos, órbitas, músculo, tejido graso, y la comparación con el FOB que utilizamos para hueso temporal, que es un FOB mucho más limitado, que nos permite obtener imágenes de mayor resolución, y con un paradigma de reconstrucción también adaptado, porque el hueso temporal no tiene partes blandas, salvo alguna patología que pueda verse. En general lo que queremos ver con detalle son las estructuras óseas, entonces la reconstrucción suele estar dirigida con un paradigma óseo. En cuanto a la resonancia magnética, los equipos que se recomiendan para utilizar, para estudiar patología de cabeza y cuello, son los equipos de alto campo, que llamamos, que son los resonadores cerrados. 1.5 a 3 Tesla son los que hoy están comercialmente disponibles en el país. Ya en otros países tenemos equipos de 4.5 que están tal vez en algunos centros de alto nivel, pero con equipos de 1.5 a 3 vamos a obtener imágenes de alta calidad para el diagnóstico. En pacientes seleccionados, tal vez alguna entidad o alguna patología se podría estudiar con equipos de bajo campo, que son los equipos abiertos, de 0.23 o 0.5 Tesla, pero la verdad que la señal o la imagen, la calidad de imagen es bastante inferior. Por lo tanto, siempre que se pueda y esté disponible, la resonancia magnética debería hacerse en un equipo de alto campo. Tiene como método una altísima discriminación tisular, ¿no? Nos permite hacer una gran discriminación tisular, y además tenemos una serie de secuencias distintas para poder utilizar en patología de cabeza y cuello, que incluyen secuencias con saturación grasa, técnicas avanzadas como la difusión, que son técnicas funcionales, ¿no? Alta resolución, como dijimos, y protocolos adaptados, igual que en la tomografía computada. Los protocolos de resonancia magnética están adaptados a la región que nosotros queremos evaluar y muchas veces también a la patología que queremos evaluar. Ahora vamos a ver qué adaptación podemos hacer en los distintos protocolos. Estos son algunos ejemplos de las secuencias que tenemos disponibles. Arriba vemos dos imágenes de STIR, un axial STIR y un coronal STIR, que tiene como característica la saturación de la señal de la grasa, lo que permite detectar alteraciones sutiles en la señal de los tejidos blandos, musculares o tegmentos profundos de los planos del cuello. Tenemos una secuencia T2 de alta resolución que tiene lo que se llama mucha ponderación del tiempo T2, que es el tiempo de relajación transversal, que permite discriminar con bastante detalle las cavidades líquidas, ¿no? Para la fosa posterior, para el trayecto de los nervios craneanos, cuando estudiamos base de cráneo o estudiamos huesos temporales, conductos auditivos, es una secuencia de gran utilidad porque permite discriminar el trayecto cisternal de las distintas estructuras vasculares y nerviosas. Tenemos técnicas FATSAT, que en general lo usamos en el T1 con contraste, aunque se podrían usar en el T1 sin contraste. La utilidad que nosotros encontramos es saturar la grasa y detectar pequeños realces post-contraste que podrían estar ocultos en pacientes que no tienen saturación grasa, ¿no? Que serían más difíciles de detectar. Y finalmente la secuencia de difusión, que
se empezó a utilizar ya hace un par de décadas para el diagnóstico de infartos cerebrales, fue la descripción original, pero desde ahí a esta parte se ha visto que tiene utilidad en muchas otras regiones del cuerpo, fuera del cerebro, y en muchas otras patologías distintas del infarto cerebral, y hoy yo les diría que es recomendación dejarla incluida en el protocolo estándar de estudio de cabeza y cuello. Siempre que vamos a hacer un estudio de cabeza y cuello, incluimos la secuencia de difusión. Ahí, no sé si alguien está escribiendo en el chat, no sé, Sí, Estela. sí. ¿Sos vos? Sí. Perdón. Si hay alguna pregunta, me avisás y frenamos. Sí, yo le aviso. Perfecto, gracias. Bien, vamos a mencionar brevemente los protocolos de estudio que tenemos para las regiones de cabeza y cuello. En este sentido vamos a ir por anatomía, que es la forma más fácil que tenemos de discriminar y de ordenar los protocolos. Y tenemos protocolos adaptados tanto de tomografía computada como de resonancia magnética, ¿no? La tomografía computada de órbitas, vamos a hacer un FOC que incluya la totalidad de la órbita, muchas veces incluye también el seno frontal y parte de los senos esfenoidales para ver la extensión, posible extensión locorregional de las lesiones. Y los paradigmas de reconstrucción que vamos a usar son principalmente el de partes blandas, para evaluar los tejidos musculares y grasos y el globo ocular y el nervio óptico, y la reconstrucción ósea, ¿no? Para ver todas las paredes y las estructuras óseas adyacentes a las órbitas. Y en resonancia magnética vamos a incluir una serie de secuencias que incluyen las secuencias T1 y T2, que son por ahí clásicas, que se utilizan en resonancia magnética. Agregamos la secuencia STIR, porque la órbita tiene un contenido graso alto, entonces la secuencia STIR nos permite detectar pequeñas alteraciones o lesiones intraorbitarias. Y finalmente hacemos secuencias con contraste, y estas secuencias con contraste también deberían tener la técnica de saturación grasa o FAT-SAT para sustraer la señal de la grasa y permitir discriminar o detectar focos de realce más sutiles que tal vez con la señal de la grasa incluida serían más difíciles de ver. En cuanto a oídos, la tomografía computada, ya hicimos una mención previa, tiene un foco mucho más limitado, no incluimos todo el cráneo, sino que incluimos simplemente el hueso temporal y tal vez algún pequeño margen medial y posterior agregado. Esto nos permite obtener imágenes de mayor resolución espacial para la discriminación de las pequeñas estructuras intratimpánicas o cocleares, ¿no? Del laberinto óseo que podemos encontrar. Y en la resonancia magnética vamos a coincidir en una secuencia, por ejemplo el T1, también lo vamos a utilizar en resonancia de oído. No vamos a utilizar probablemente el T2, no va a tener utilidad el T2 clásico, pero sí el T2 de alta resolución, en el cual nosotros vamos a evaluar la señal del laberinto membranoso, que es esto que vemos acá adelante, de ambos lados, la cóclea del vestíbulo, la cóclea del vestíbulo, y también el contenido y el trayecto de las estructuras nerviosas y vasculares a nivel de ambos conductos auditivos internos, que es una de las principales ventajas de esta secuencia. Lo hace mejor que cualquier otra secuencia que podamos encontrar, por lo tanto, en todos los estudios de oído deberíamos incluirla, y en los estudios de cerebro, en los cuales sospechamos una patología vestibular o coclear, también se puede incluir como un extra para complementar el examen. Y finalmente el contraste, que de forma similar a lo que hacemos en la órbita, y en realidad en casi todos los protocolos de cabeza y cuello pasa lo mismo, utilizamos secuencias con contraste con saturación de la grasa, con FAT-SAT, lo cual permite discriminar con mejor precisión y contraste la presencia de realces patológicos. Hay algunas secuencias especiales en oído que podemos agregar en resonancia magnética, que son estas, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama un FLAIR 3D tardío. Acá en la proyección no sale tan bien, no sé en la pantalla si se ve un poquito mejor, Estela. Donde nosotros podemos, lo que hacemos en esta secuencia FLAIR 3D tardío es, aplicamos contraste en el momento que hacemos el estudio inicial, sacamos al paciente del equipo, esperamos 4 horas, donde el paciente puede ir a hacer otra cosa, tomar algo, ir a la casa y volver, y 4 horas después de la inyección de contraste volvemos a meter al paciente adentro del resonador y hacemos una secuencia FLAIR, pero con una resolución más alta que la secuencia FLAIR estándar, ¿no? Esta suele tener una resolución entre 0.6 a 0.8 milímetros de espesor, y la fisiología de esto es que el gadolinio, después de 4 horas, se extravasó del espacio intravascular al espacio perilinfático, y nos va a dibujar de una forma, lo que sería un contraste negativo, la endolinfa, y en los casos patológicos esa endolinfa va a ocupar más espacio del que debería ocupar. Ahora vamos a ver un ejemplo de patología para que vean la utilidad.
Y también podemos agregar una difusión especial en el oído que se llama difusión no ecoplanar, que tiene una utilidad muy importante para la discriminación de lesiones colesteomatosas, principalmente en pacientes ya tratados, pero que también puede tener utilidad en pacientes de diagnóstico inicial. En cuanto al macizo y cuello, la tomografía computada usa un FOB completo, ¿no? Fíjense que abarca la totalidad, ¿no? De adelante hacia atrás, todo el margen transversal, y también nos va a permitir hacer adquisiciones extensas desde la base del cuello hasta el nivel de los senos frontales, o incluso hasta la convexidad del cráneo, ¿no? No hay límite para eso, podemos explorar todo en una sola adquisición. Los paradigmas principales son de partes blandas y óseo. Casi siempre vamos a agregar contraste, es una secuencia que suele beneficiarse del uso de contraste endovenoso, las otras también, principalmente la órbita, ¿no? La TC de oído con contraste, la verdad que tiene poca utilidad, más allá de alguna indicación precisa, para la patología inflamatoria o tumoral del oído, el contraste en tomografía suele tener poco realce, pero en otras entidades vasculares sí puede ser útil. Y en algunos casos la tomografía computada sí tiene alguna modificación especial. Yo no incluí ninguna imagen, pero a veces las lesiones muy superficiales de cavidad oral se benefician de hacer adquisiciones con la insuflación de mejillas, ¿no? Al paciente se le pide que acumule aire dentro de la boca durante el tiempo que dura la adquisición, y eso mejora la discriminación y la detección de pequeñas lesiones superficiales de la cavidad oral, como un protocolo adaptado de acuerdo al sitio de la patología, ¿no? Los pacientes que tienen implantes dentales o que tuvieron algún tipo de tratamiento odontológico muchas veces tienen artificios, y esos artificios también se reducen con esta secuencia, con esta adquisición, con insuflación de mejillas. Y en resonancia magnética, las secuencias que vamos a utilizar, algunas ya las vimos, es el STIR, que es muy útil para cabeza y cuello, para macizo y cuello, la saturación de la grasa y la discriminación de pequeñas lesiones en el STIR, el T1 estándar, el T2 también se va a utilizar en macizo y cuello. Vamos a agregar la difusión de forma rutinaria, porque hay mucha patología inflamatoria y tumoral en cabeza y cuello que se beneficia del uso de la difusión. Y finalmente, la secuencia T1 con contraste, que al igual que los protocolos que vimos hasta ahora, vamos a necesitar que tenga saturación de la grasa, ¿no? El FAT-SAT es indispensable para la valoración de las secuencias con contraste. Algunas posibilidades extra para el estudio del macizo facial incluyen la cefalometría. La cefalometría es una serie de mediciones, ¿no? Que incluye la vía aérea a nivel retrolingual, a nivel retrogular, a nivel retrolingual, y una serie de medidas que podemos tomar sobre la radiología simple o a veces sobre una reconstrucción tomográfica del sagital, en adquisiciones donde el paciente está en reposo y donde está en expiración, ¿no? Al paciente se le pide que expire, que mantenga la expiración, y adquirimos, y que tiene una utilidad muy específica en pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. Otra variante que puede tener el estudio del macizo facial es el protocolo dirigido al olfato, donde nosotros hacemos cortes más finos y más anteriores con la intención de incluir estas pequeñas estructuras que vemos acá, a nivel de la hendidura olfatoria, que son los bulbos olfatorios. Acá nosotros tenemos filamentos nerviosos que vienen desde ambas fosas nasales, atraviesan la lámina cribiforme y forman esos bulbos olfatorios que nosotros podemos medir mediante volumetría. Fíjense acá, tenemos la medida del bulbo olfatorio derecho y del bulbo olfatorio izquierdo, y también podemos evaluar el resto de las estructuras que participan en la olfacción, principalmente esto que es el surco olfatorio, ¿no? Ese surco olfatorio es el que suele alterarse en los pacientes que tienen hiposmia congénita. Hasta acá los protocolos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario antes de empezar a ver los casos clínicos. Si no, podemos seguir avanzando. Tenemos una serie de casos clínicos. No podemos abarcar la totalidad de la patología, no es muy amplio el espectro. Tampoco podemos ver un caso de cada posibilidad. Así que la idea es un poco, la selección es un poco aleatoria de los casos, pero intenté que sean cosas que puedan ser útiles y que se puedan extrapolar a otros hallazgos similares. Vamos a empezar con este paciente de 32 años que consulta por una proptosis ocular de 20 días de evolución, ¿no? El estudio inicial fue una resonancia de órbitas. En la resonancia de órbitas lo que vemos llamativo, para empezar, es la posición del globo ocular izquierdo.
está en una posición anterior respecto al globo ocular derecho, y cuando miramos con atención, la señal de las estructuras intraorbitarias izquierdas es patológica, tanto de la grasa como de los músculos. En un corte que pasa por el margen superior de las órbitas, lo que vemos es una asimetría en el calibre de esta estructura vascular, que es la vena oftálmica superior. La vena oftálmica superior izquierda está dilatada en relación con la vena oftálmica derecha. En el plano coronal vemos algo similar, ¿no? La posición anterior del globo ocular, lo que llamamos proptosis ocular, la señal patológica de la grasa y un poco de los músculos en el coronal T2, y una estructura vascular dilatada. Y en las secuencias con contraste no hay un realce que sea francamente anormal. Sí vemos que la estructura vascular refuerza, o sea que no es una trombosis, ¿no? Porque ese vaso está permeable, el contraste está pasando. Y en la secuencia angiográfica con contraste, que es un tiempo venoso, lo que vemos es un realce intravascular marcado de esa estructura vascular que estamos mencionando ahí, que es la vena oftálmica superior, y una comunicación entre lo que sería el seno cavernoso del lado izquierdo con la arteria carótida interna del lado izquierdo. Esto es lo que llamamos una fístula carótido-cavernosa, que en este caso era una fístula de alto flujo, ¿no? El paciente tenía proptosis y tenía síntomas de ingurgitación ocular como consecuencia de esta comunicación anormal, que está ampliamente estudiada. Esta es una clasificación de hace muchos años de cuál es la posible comunicación o el posible shunt. Puede ser un shunt directo entre la arteria carótida interna y el seno, que son los de más alto flujo. Puede haber una comunicación a través de alguna rama de la arteria carótida interna o de la arteria carótida externa. Las arterias carótidas externas, cuando dan shunt, en general es lo que llamamos fístula de bajo flujo, ¿no? La presión que transmite es menor, y finalmente tenemos esta combinación donde la fístula es mixta, ¿no? Tiene un flujo arterial tanto de la arteria carótida interna como de la arteria carótida externa. Pasamos con otro paciente. Este es un hombre de 54 años, hipoacusia progresiva derecha. Esta es una imagen clásica, ¿no? La vemos muchas veces en los libros. Vemos una imagen que ocupa la totalidad del conducto auditivo interno y se extiende a la cisterna, y una vez en la cisterna contacta con el pedúnculo. Fíjense cómo le está generando una impronta al pedúnculo cerebeloso medio. Esa masa tiene un realce intenso con el contraste y tiene esta configuración cónica con una imagen ovoidea adyacente a la cisterna, que es lo que llamamos el signo del cono de lado, ¿no? Hallazgos muy sugestivos de un neurinoma vestibular. Los neurinomas pueden crecer bastante y pueden generar bastante problema. Ese era un caso con una hipoacusia leve que probablemente no requiera un manejo específico, por lo menos en ese momento, pero cuando crecen mucho pueden tener una impronta y un efecto de masa mucho más significativo sobre el sistema nervioso central. En este caso, el paciente tenía edema del pedúnculo cerebeloso y de la protuberancia y parte del cerebelo, y había hecho una degeneración quística del componente asociado intraparenquimatoso, un paciente que tenía no solo hipoacusia, sino que parálisis facial, ya había comprometido el nervio facial de ese lado, también un neurinoma vestibular, en este caso con edema de tronco asociado. Son pequeñas lesiones que inician casi siempre adentro del conducto auditivo interno, ¿no? Ese es el primer estadio de los ionomas vestibulares. Cuando empiezan a crecer, lo primero que hacen es expanden un poco las paredes del conducto y después se proyectan hacia la cisterna. Todavía no tocan ninguna estructura del sistema nervioso central. En el grado 3 ya hay un contacto con las estructuras del sistema nervioso central, pero no hay un efecto de masa significativo. Y finalmente el grado 4 ya hay una compresión, que es el que vimos antes, una compresión, muchas veces edema y a veces algún cambio quístico en el parénquima encefálico. Y esta graduación más la evolución clínica y el compromiso o no del nervio facial son las características que se utilizan para la toma de conducta quirúrgica, ¿no? Cuando este paciente va a ir a una exéresis o un intento de exéresis y cuando no. A veces encontramos neurinomas en la misma topografía, pero de otra estructura nerviosa. Este es un caso de un paciente que no tenía hipoacusia, pero sí tenía parálisis facial periférica. Fíjense que la imagen en el TEO de alta resolución es igual a la que vimos antes, una ocupación por una masa ovoidea de señal baja. Tiene un realce también intenso con el contraste, como vemos acá, pero en lugar de proyectarse hacia la cisterna, la lesión se proyecta hacia el interior del hueso temporal, ¿no? El peñasco está comprometido. Acá hay una extensión al nivel de la porción laberíntica que no estamos viendo. Lo que sí estamos viendo es un componente timpánico del tumor, de esto que era un schwannoma o un neurinoma, pero del nervio facial.
¿no? Pueden ocurrir en el mismo lugar, pero en lugar de crecer hacia adentro, suelen crecer hacia afuera, y suelen ser un poco más difíciles de resecar quirúrgicamente, y con un pronóstico respecto al nervio facial más complejo que los neurinomas vestibulares. Este es otro paciente, en este caso es un hombre de 60 años, que tiene hipoacusia derecha y episodios de vértigo. La resonancia de oído clásica, el T2 de alta resolución, no mostraba lesiones importantes. La señal del laberinto, así como los conductos auditivos internos y los nervios cócleo-vestibulares de ambos lados eran normales, no había una lesión estructural, tampoco había un compromiso del sistema nervioso central, por lo tanto le hicimos una secuencia FLAIR 3D tardío, inyectamos contraste, le dijimos que nos espere 4 horas, lo volvimos a meter al equipo y a las 4 horas le hicimos esta secuencia. Y en esta secuencia aparecieron un par de hallazgos patológicos, principalmente esta es la señal que uno espera ver del laberinto del laberinto membranoso a nivel vestibular. Esto sería la perilinfa vestibular y esta sería la perilinfa coclear. Fíjense que el lado derecho, que es el lado sintomático, no aparece contraste en la perilinfa vestibular, ¿no? Eso es consecuencia del hidrox vestibular. Y en los cortes más superiores también vemos anormalidad en la señal de la cóclea. Los hallazgos en esta patología son bastante sutiles. Esto era un hidrox coclear y vestibular derecho, lo que sería una enfermedad de Meniere, que genera un edema endolinfático. Y esta es la representación esquemática, que es lo que pasa, ¿no? Esta sería la cóclea, y esto sería la cavidad del vestíbulo. Ahí adentro tenemos el utrículo y el sáculo. Esas estructuras normalmente, como hacemos la secuencia con contraste tardío, las vemos con señal oscura, y lo que vemos con señal alta es la perilinfa, que rodea a esa endolinfa, que es donde se extravasa el contraste. Y mientras progresa el hidrox, este es un grado intermedio de hidrox, y este es un grado avanzado de hidrox, lo que vemos es la pérdida de la señal de la perilinfa. No se ve más esa señal hiperintensa periférica a la endolinfa como consecuencia de ese edema endolinfático, que puede comprometer tanto la cóclea, fíjense acá cómo está comprometida la cóclea, como la cavidad del vestíbulo. En la práctica es mucho más fácil detectar el compromiso vestibular que coclear, ¿no? La cóclea es una estructura mucho más pequeña. Estas son secuencias que en general se hacen en equipos de 3 Tesla, porque en equipos 1.5 la imagen suele haber poca señal para poder reconstruir estas estructuras, pero en equipos de 3 Tesla solemos obtener imágenes de buena calidad y hacer un diagnóstico que por otra vía, tanto clínica como electrofisiológicamente, suele ser complejo, ¿no? Hacer un diagnóstico de hidrox a veces no es tan fácil para el otorrino, y esta secuencia puede ser un aporte relevante. Paciente de 76 años, estaba operada hace 5 años de un colesteatoma, y en el control, que en el medio debe tener otros que no se hizo en el hospital, pero cuando vino a hacerse los controles en el hospital, hicimos primero una tomografía, y en la tomografía lo que encontramos son los cambios postquirúrgicos. Fíjense que el conducto está ampliado, que hay una neocavidad que comunica el margen superior, ¿no?, con el abordaje quirúrgico, y vemos en el sector epitimpánico una masa o una ocupación de tejido con densidad de partes blandas, que suele ser algo relativamente común en los pacientes operados por colesteatoma y que a veces complica el diagnóstico, porque en un paciente operado que ya tiene un oído crónico no podemos distinguir adecuadamente si lo que vemos es una recidiva del colesteatoma o es tejido de granulación por una inflamación crónica. Este paciente fue a hacerse un estudio dirigido con una difusión no ecoplanar. Esta, para empezar, es la difusión común. Esto es lo que hacemos para el cerebro, y se las muestro para que vean que la difusión común puede generar un artificio inducido por el aire de la mastoide, a pesar de que no esté adecuadamente neumatizada, como en este caso, que es un oído crónico. Suelen aparecer artificios de ese nivel que degradan la calidad de las imágenes e impiden que la difusión común sea el método de elección. No siempre, ¿no?, porque hay pacientes en los que se puede ver, pero la difusión no ecoplanar elimina ese artificio, baja la calidad general de la imagen, porque fíjense que es una imagen más ruidosa, pero no tiene el artificio del aire, y nos permite ver que al menos una parte de ese componente que vemos con densidad de partes blandas de la tomografía tiene señal alta en difusión, lo que llamamos restricción de la difusión, y eso corresponde con una recidiva de colesteatoma. Este paciente tenía una parte de colesteatoma recidivado y además estaba rodeado por tejido de granulación. Fue una recirugía para resecar eso, y estuvo confirmado por histopatología. Acá vemos otro caso, también una paciente operada, en este caso de 8 años,
Hacía 2 años se había operado con colestatoma, vemos los cambios postquirúrgicos y una ocupación bastante amplia de toda la neocavidad por un material con densidad de partes blandas, ¿no? Fíjense que el conducto auditivo está ampliado, no hay muro elático y hay una cavidad ahí que está comunicada y ocupada por material con densidad de partes blandas. También el paciente fue a una difusión no ecoplanar. Acá les muestro otras secuencias para que vean el comportamiento. El colesteatoma tiene señal que es inespecífica en T1, en T2 y en contraste. O sea que son secuencias que no permiten diferenciar lo que sería tejido de granulación de colesteatoma recidivado o de colesteatoma en el diagnóstico inicial, porque en el diagnóstico inicial se ven cambios muy similares. En cambio, la difusión es un método muy útil para diferenciar lo que sería tejido de granulación o tejido inflamatorio de tejido colesteatomatoso para el diagnóstico y para el manejo, ¿no? Este también tenía una recidiva de colesteatoma. Esta es una de las hipótesis, no se sabe exactamente la hipótesis, el mecanismo fisiopatogénico que genera los colesteatomas, pero esto es un esquema hecho por el doctor Frank Geiler de la página Radiopedia, que muestra cómo el plegamiento de ese epitelio a nivel del espacio de Prusak puede generar la formación de un colesteatoma, y ese colesteatoma nosotros lo podemos detectar mediante secuencias de difusión ecoplanar, y esta secuencia de difusión ecoplanar tiene muchos años, de hecho fue la primera difusión que se empezó a utilizar, previo a las difusiones que hacemos actualmente para el cerebro. Se cambió porque la calidad era baja, fíjense que para el parénquima cerebral tiene una señal más baja, pero para detectar las lesiones del oído es bastante útil. Esta es una revisión que se hizo en el 2012, que incluyó varios estudios en los cuales habían utilizado distintas secuencias, distintas técnicas de difusión, y lo importante a recalcar acá es que la especificidad del método y el valor predictivo positivo del método era bastante alto en todos los estudios que se habían hecho, inclusive, fíjense que en algunos casos utilizaron difusión ecoplanar. EPI significa ecoplanar. Entonces, la difusión, tanto no ecoplanar como ecoplanar, tiene ventajas respecto de no incluirla, y si vamos a incluir una difusión, lo ideal sería que esa difusión sea una difusión no ecoplanar para una mejor discriminación del posible remanente. Hay un límite de tamaño, ¿no?, del colesteatoma recidivado o del diagnóstico inicial que puede ser variable de acuerdo a la sensibilidad del método, pero en general lesiones mayores a 5 milímetros y en algunos casos mayores a 2 o a 3 van a ser detectadas con esta secuencia, o sea que casi todos los pacientes van a poder ser estudiados y van a tener una adecuada evaluación de la recidiva de colesteatoma mediante resonancia magnética. Durante unos años, los pacientes operados de colesteatoma iban de rutina a una segunda cirugía, lo que se llamaba el second look, para ir a mirar si había quedado resto de recidiva. En los últimos años, al menos el manejo que tenemos nosotros con el servicio de otorrino del hospital italiano, es que hace varios años no se hace más el second look, también cambió la técnica quirúrgica, pero esta secuencia hoy es de uso rutinario para los pacientes operados de colesteatoma, y en muchos casos de diagnóstico inicial también hacemos la difusión ecoplanar para ver si hay restricción, y encontramos restricción del colesteatoma en el estadio inicial. Pasamos de colesteatoma, hablamos de, este es un paciente de 45 años, que tuvo un TEC hace 7 días, no fue atendido en el hospital, y vino en realidad porque persistía con hipoacusia, ¿no? Había una molestia del lado izquierdo, y notaba que escuchaba menos. Cuando hicimos la tomografía dirigida, y esto es una tomografía de peñasco, porque tenía tomografía de encéfalo, por el TEC, lo que encontramos fue un trazo de fractura extenso, que empieza en el margen lateral y que se proyecta hacia el interior. Fíjense acá el trayecto que tiene. Esa fractura compromete la caja timpánica, hay una ocupación timpánica por material con densidad de partes blandas, y también una ocupación de algunas celdas mastoideas, ¿no? Esto es lo que llamamos una fractura transversal extralaberíntica. El laberinto óseo está más adentro y está preservado, no está comprometido por la fractura. En una fractura transversal. Este es otro ejemplo. En este caso, el traumatismo no había sido lateral como el anterior, sino que había sido un traumatismo posterior. Y en este caso, la fractura es mucho más sutil, ¿no? El paciente también tenía una hipoacusia, acá habíamos pasado más tiempo. No hay ocupación timpánica, no hay ocupación mastoidea significativo, pero sí hay un trazo de fractura que compromete el margen anterior de la cápsula óptica, y ahí se ve como el trazo de fractura pasa a través del acueducto y compromete la cóclea hacia abajo, en una
lo que llamamos una fractura longitudinal, en este caso es translaberíntica. Estos pacientes tienen en general un peor pronóstico desde el punto de vista auditivo. Esta es una clasificación que ya tiene un tiempo. Antes se utilizaban otras formas para clasificar las fracturas. Hoy la importancia está en evaluar si hay o no compromiso coclear o hay o no compromiso laberíntico, ¿no? Entonces, casi siempre vamos a utilizar esa descripción. Las fracturas transversales son consecuencias de impacto lateral. Casi siempre está respetado tanto el canal facial como el laberinto, son fracturas extralaberínticas, y las fracturas longitudinales son más bien consecuencia de impactos posteriores. Casi siempre van a comprometer la cápsula óptica, o el conducto auditivo interno, o el canal facial, que todos tienen un pronóstico importante. A veces pueden comprometer el canal carotídeo, y hay que tener mucho cuidado, porque estos pacientes pueden hacer disecciones vasculares asociadas con esas fracturas de base de cráneo. Y entre las consecuencias o complicaciones también se incluyen la fístula perilinfática. Y hay una tercera clase, que estas son las menos comunes de todas, que son las fracturas penetrantes, ¿no? El paciente que tiene un traumatismo y hay un objeto, un cuerpo extraño, que atraviesa el conducto auditivo externo, y en realidad lo que va a lesionar principalmente es el contenido de la caja timpánica, los huesecillos, y puede generar también hemotímpano, fístula o hipoacusia. Pasamos a otro caso. Esta es una mujer de 32 años que tiene un tinnitus pulsátil izquierdo. Acá vemos imágenes de tomografía computada. La primera es una ventana ósea, y después tenemos ventana con densidad de partes blandas con contraste. Lo que vemos en la ventana ósea llamativo es una erosión de los márgenes que están en contacto con la lesión, ¿no? La lesión está acá, es todo esto que tiene un refuerzo intenso con el contraste, y esa lesión, además de erosionar los márgenes óseos, también se proyecta al interior de la caja timpánica. El otorrino en la otoscopía veía una masa que era pulsátil. En las secuencias en plano sagital lo que vemos es el compromiso óseo, ¿no? La erosión y la extensión con esta estructura vascular que también está comprometida, que es en la vena yugular. La lesión está centrada a nivel del foramen yugular. Hicimos la resonancia magnética. En la resonancia magnética, en el STIR, lo que vemos son pequeñas estructuras con vacío de flujo en una masa que tiene señal hiperintensa en STIR. Esta es una secuencia TO que utilizamos para hacer angioresonancia del cerebro, que no tiene contraste. Fíjense la intensa señal que tiene. Esto lo que quiere decir es que esa masa está altamente vascularizada, ¿no? Tiene una señal de flujo bastante alta, y en el contraste se ve un refuerzo intenso y alguna estructura vascular en el interior. Todos hallazgos, tanto por la topografía como por la tomografía y la resonancia magnética, compatibles con un glomus jugulotimpánico. Este es otro ejemplo. Esta es una mujer de 47 años que tenía hipoacusia y otalgia. En este caso el foramen yugular está acá, parece estar preservado. Lo que vemos es una ocupación timpánica del lado izquierdo, el lado derecho parece normal, y con el contraste lo que vemos es que esa masa, que tiene focos de erosión ósea, fíjense cómo acá la cortical en varios puntos está interrumpida. Ese es un dato muy importante cuando evaluamos este tipo de lesiones, ¿no? La erosión ósea en los márgenes de la lesión. La masa tiene un intenso realce con el contraste, y además tiene una extensión dentro de la caja timpánica y hacia el conducto auditivo externo, ocupando prácticamente la totalidad del conducto auditivo externo. El otorrino, cuando veía, lo único que veía era una masa azulada, pulsátil, que ocupaba la totalidad del CABE. El mismo paciente estudiado con resonancia magnética, lo que vemos es una masa con señal alta en T2 y señal intermedia en T1, que tenía un intenso refuerzo con el contraste. No se ven claramente las estructuras con vacío de flujo en el interior. Sí se ve que está generando una disfunción tubárica, ¿no? Porque hay una ocupación otomastoide importante por secreciones de ese lado, que esas secreciones no refuerzan con el contraste, o sea que no son parte del tumor. Sí, esto, que tiene refuerzo con el contraste, es parte del tumor. Y en este caso lo que estamos viendo es un glomus timpánico, ¿no? Que no tiene todas las características radiológicas clásicas. Le falta la señal de vacío de flujo, o las pequeñas estructuras en el interior, eso que se llama el signo en sal y pimienta, que a veces está descrito para los glomus, pero es una de las lesiones que puede ser un poco pleomórfica, ¿no? Hay que recordar la topografía. El hecho de que tenga algún grado de erosión ósea es un dato muy sugestivo, y también en los hallazgos del otorrino, ¿no? En este caso, la masa, que tenía un aspecto vascular, es un dato clave para el diagnóstico,
Otros tumores que pueden tener esta configuración, como por ejemplo el adenoma, no suelen tener esa configuración clínica que puede ver el otorrino de una masa vascular pulsante. Los glomus o paragangliomas son lesiones que a nivel de cabeza y cuello pueden estar ubicados en varias topografías, ¿no? A nivel del cuerpo carotídeo, el glomus vagal, el glomus yugular, el timpánico. Tienen asociaciones con algunas entidades, principalmente la neoplasia endocrina múltiple, la NF1 puede tener glomus múltiples, el síndrome de paraganglioma feocromocitoma también, los pacientes que tienen mutaciones de la succinato deshidrogenasa, que es una mutación metabólica, y los pacientes con síndrome de von Hippel-Lindau son todos pacientes con riesgo aumentado de tener paraganglioma, y es importante recordar que si bien la mayoría son lesiones benignas, entre un 2 a un 15% pueden malignizar, ¿no? 2% es el porcentaje de la malignización de los tumores del cuerpo carotídeo, son los que menos malignizan, y 15 son los del glomus vagal, que son los que más malignizan. Pasamos a otro caso, 58 años, hiposmia severa post-COVID, ¿no? Esto es algo hoy común en la práctica clínica, no solo de los otorrinos, los médicos clínicos seguramente también dan bastante hiposmia post-COVID, entre otros síntomas post-COVID, ¿no? El síndrome post-COVID es bastante variado. Le hicimos un protocolo de olfato, que incluye cortes finos de alta resolución y anteriores, ¿no? Para ver las hendiduras olfatorias, los bulbos olfatorios, que en este caso llamativamente tenían un tamaño reducido, y también para ver los surcos olfatorios, que en este caso son normales, ¿no? Ese dato nos orientó, ahí vemos una ampliación de la morfología y el tamaño que tienen esos bulbos olfatorios, que es menor que el que deberían tener, es un tamaño menor. El COVID lo había tenido hacía un par de meses, así que esto se interpretó como una atrofia secundaria, el paciente probablemente había tenido un compromiso inflamatorio de los bulbos olfatorios, que nosotros no lo encontramos, y esto ya estaba evolucionado en una etapa de atrofia. Y este es otro ejemplo clínicamente similar, solo que el paciente quedó en anosmia post-COVID. Directamente no percibía ningún olfato, ningún olor, no había perdido completamente el olfato, pero cuando hacemos la resonancia magnética hay una alteración anatómica. Fíjense que el paciente no tiene hendiduras olfatorias, ¿no? Prácticamente no hay bulbos olfatorios, anatómicamente no están, y el surco olfatorio, que debería estar acá, es bastante rudimentario de ambos lados. Tal vez del lado derecho se ve un poquitito, del lado izquierdo, salvo que sea esto, es muy, muy limitado. Y este paciente lo que tenía era una agenesia de bulbos olfatorios, que probablemente ya tenía un grado de alteración olfatoria severa previo al COVID, y el COVID tal vez lo que hizo fue terminar de generar las pocas fibras que tenía, y quedó completamente con pérdida del olfato después de la infección. Para esto el protocolo de olfato es muy útil, nos da distintas evidencias para evaluar las estructuras que configuran la vía olfatoria, pero de ellas las más importantes incluyen la morfología y el volumen de los bulbos. Fíjense estos bulbos normales comparados con los del paciente de la atrofia, y también es muy importante la distancia o la profundidad, en realidad, del surco olfatorio, ¿no? Y eso ya ha sido estudiado, que es un dato que discrimina de forma consistente a los pacientes que tienen olfato normal y que tuvieron un desarrollo normal del olfato y que lo perdieron por otra causa adquirida, a los pacientes que tuvieron una hiposmia congénita, ¿no? Los pacientes con hiposmia congénita tienen surcos olfatorios que miden menos de 8 milímetros de profundidad, y es un dato bastante consistente para hacer esta discriminación. Al paciente que perdió el olfato por alguna causa adquirida, muchas veces se le puede ofrecer algún tratamiento, a veces rehabilitación, en los centros especializados, y los pacientes con hiposmia congénita, la verdad que hay poco por hacer porque no hay tejido nervioso para estimular. Pasamos con otro caso. Este es un paciente de 42 años que consulta por ronquidos. Esto en la práctica clínica es común. Yo cuando hacía neurología recibía bastante. Muchas veces no viene el paciente, sino que viene el cónyuge, ¿no? El marido, la esposa, lo trae y le dice, quiero que haga algo porque no me deja dormir. Por los ronquidos, bueno, lo que tenemos para hacer es un estudio para empezar funcional del sueño, que se llama polisonografía, pero desde la imagen podemos hacer la cefalometría o el estudio maxilofacial de la vía aérea. Esto es un estudio en expiración, ¿no? El paciente hace la expiración forzada y se hace la adquisición. Lo que encontramos es una marcada reducción del espacio aéreo retrolingual, esta es la base de la lengua, esto está por detrás, y retrouvular, ¿no? Fíjense el espacio aéreo que le queda acá, esto es la úvula, el espacio aéreo que le queda atrás, acá no se ve el número, pero el área está bastante reducida,
Y finalmente vemos la configuración de la úvula, fíjense la distancia que tiene, ¿no? Esta distancia debería ser como máximo de 4 centímetros, y este paciente tiene más de 5 centímetros de longitud de la úvula. Este paciente tiene una hipertrofia de amígdalas palatinas y elongación de la úvula, y lo que tenía clínicamente era un síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Y para esto también se ha estudiado el uso de la tomografía computada con este paradigma de cefalometría, ¿no? Hay una serie de mediciones, hay muchas mediciones que se pueden hacer, muchas no tienen utilidad. Yo acá les pongo las que sí tienen utilidad. Desde el punto de vista clínico, tiene utilidad hacer una medida de la circunferencia del cuello. A mayor circunferencia del cuello, más chance de hacer un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y el índice de apnea-hipopnea, que este es, si se quiere, el gol estándar para el diagnóstico, es el paciente que va a hacerse la polisomno, le ponemos los electrodos y censamos cuántas apneas o cuántas hipopneas hace por hora, se puede hacer un índice con eso, y sabemos si el paciente tiene una apnea del sueño. Y desde el punto de vista imagenológico, los que mejor predicen la presencia de un síndrome de Musaos son el espacio aéreo retrovular, la distancia al hueso hyoides, desde el borde inferior de la mandíbula, y la longitud de la úvula, que son esas características que vimos en la imagen. Son los 3 hallazgos radiológicos que pueden predecir de forma precisa la presencia de un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ya estamos cerca de terminar, nos quedan los últimos casos. Este es un hombre de 49 años que tiene rinitis e insuficiencia ventilatoria nasal. Él decía que lo tenía desde hacía muchos años, pero que en los últimos meses se había agravado. Esta es la tomografía computada. En la tomografía computada lo que vemos es una ocupación completa del seno maxilar derecho y una ocupación bastante extensa de la fosa nasal derecha por un tejido con densidad de partes blandas. Hay algún componente óseo de cornetes y de celdas que está respetado, pero pareciera que hay sectores de erosión. Tiene también aparentemente un compromiso del tabique con algo remodelado y tal vez un mínimo grado de erosión. Y hay algo acá que no queda del todo claro con la lámina cribosa y la base de cráneo anterior, ¿no? En la tomografía no queda del todo claro. También parece haber un compromiso de la pared medial de la órbita del lado derecho. Había algo que no cerraba para pensar en alguna patología de baja agresividad, así que se hizo una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética lo que vemos es una masa bastante grande que ocupa la totalidad prácticamente de la fosa nasal derecha, que se extiende a las celdas etmoidales de ambos lados, pero predominantemente el lado derecho, que compromete la pared medial de la órbita, que eso lo habíamos visto, y la base de cráneo, que también lo habíamos visto en la tomografía, pero que se extiende al endocráneo y compromete los lóbulos frontales, que eso no se había definido con precisión en la tomografía computada. Y en el refuerzo post-contraste, en las adquisiciones con contraste, lo que vemos es un intenso realce mínimamente heterogéneo, algún componente aparentemente quístico necrótico de la masa que ocupa la fosa nasal y que compromete la base de cráneo y el endocráneo a nivel frontal. Y vemos que el compromiso del seno maxilar en realidad es obstructivo. No hay lesión tumoral dentro del seno, sino que está obstruida la vía de drenaje a nivel del infundíbulo, entonces hay secreciones retenidas a ese nivel. La tomografía en esa valoración es muy útil, ¿no? La resonancia es muy útil, supera la tomografía para discriminar el margen tumoral de lo que sería el compromiso inflamatorio asociado a la obstrucción de las vías de drenaje. Este paciente lo que tenía era un esthesioneuroblastoma, es un tumor agresivo localmente, en general de mal pronóstico desde el punto de vista terapéutico. Hay otras causas de insuficiencia ventilatoria nasal que hay que tener en cuenta. Los pólipos tal vez es lo menos grave, ¿no? Casi siempre los vamos a encontrar ocupación pansinusal y de ambas fosas nasales, casi siempre remodelado óseo, lo cual nos dice que es una lesión que creció lentamente, que le dio tiempo al hueso a que se vaya adaptando a la presencia. Esa poliposis a veces se puede complicar con infecciones por hongos. Esto es una sinusitis fúngica, no siempre es consecuencia de una poliposis, pero a veces se asocia. Y en este caso lo que vemos es un compromiso erosivo, además de remodelado. Fíjense que hay erosión de varias estructuras óseas, y en la resonancia magnética, característicamente las infecciones por hongos tienen señal muy baja en el T2, ¿no? Fíjense acá, esto pareciera que es aire, cuando la tomografía es todo tejido patológico, con una señal completamente oscura, muy sugestiva a una infección por hongos. Y finalmente los tumores, que en este caso les muestro un escamoso, pero que podrían ser de otra etiología,
de la mucosa, ¿no? Otra variante histopatológica de la mucosa, y en algunos casos más exóticos también los linfomas pueden generar obstrucción de las fosas nasales, ¿no? La tomografía suele ser el primer método con el que estudiamos estos pacientes, pero cuando encontramos lesiones que no se pueden terminar de caracterizar, es de buena práctica complementar con resonancia magnética. Estamos cerca del final. Esta es una mujer de 59 años que consulta por disfagia y odinofagia. En la tomografía computada hay una lesión hiperdensa que parece que tiene un componente de hiperostosis ósea a nivel del foramen yugular, ¿no? Fíjense que acá el foramen yugular del lado izquierdo se ve normal, tiene la pars vascular, la pars nerviosa y la pars vascular. De este lado está ocupado por una masa hiperdensa, parcialmente calcificada, y que tiene otros márgenes de calcificaciones más heterogéneas. En la resonancia magnética vemos una masa que ocupa gran parte del foramen yugular y se extiende hacia el sector lateral de la fosa posterior, del lado derecho, señal baja en T2, señal intermedia en T1, y un refuerzo ligeramente heterogéneo con el contraste, distinto a lo que habíamos visto antes. No es una masa vascular como el glomus que habíamos visto antes, más bien es una masa parcialmente calcificada, y esto es un meningioma del foramen yugular, ¿no? Que es una imagen clásica de una patología que no es tan común. El foramen yugular es una estructura de la base del cráneo posterior muy importante, donde pasan estructuras nerviosas, que son los pares bajos, el noveno y el décimo, y es la emergencia o la transición de la circulación venosa intracraneana hacia la vena yugular. Y a ese nivel podemos tener una serie de patologías, ¿no? Así como vimos el glomus y vimos el meningioma, podemos tener patología infecciosa, en este caso una tromboflebitis. Fíjense la ausencia del realce postcontraste a nivel del golfo yugular y del seno en el golfo yugular. Un tumor recidivado, esto es un cordoma, que es una lesión de un remanente de la notocorda que está a nivel del clivus, que en este caso hizo una extensión lateral hacia el foramen yugular del lado izquierdo. Y finalmente tumores óseos del hueso temporal, como el tumor del saco endolinfático, que en la extensión locorregional comprometió al foramen yugular del mismo lado. Por eso vamos a concluir, vamos a decir que tanto el macizo facial como el cuello son regiones que son anatómicamente complejas. El uso de protocolos dirigidos va a mejorar la sensibilidad y la especificidad de los hallazgos. Por lo tanto, mientras mejor pedido esté el estudio, más chance tenemos de encontrar y caracterizar la lesión. La ATC es el método de excelencia cuando lo que queremos evaluar son estructuras óseas, o sea que cuando estemos ante una lesión que sospechamos que está comprometiendo el hueso, probablemente vamos a requerir en algún momento del manejo una tomografía computada. Y la resonancia magnética es el método que tal vez aporta información más importante para la discriminación tisular, ¿no? Lo vimos en los tumores nasales, en los tumores vasculares. Permite diferenciar lo que es tejido tumoral de lo que es tejido inflamatorio, y muchas veces permite hacer un diagnóstico preciso de la lesión que estamos viendo. Y en casi todos los casos, yo les diría que el manejo interdisciplinario es muy útil para hacer un diagnóstico temprano y preciso, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos comunicación con los médicos tratantes y que los médicos tratantes tengan una vía de acceso a consultar con los médicos de diagnóstico por imágenes hace que estos pacientes lleguen, los que tienen patología compleja, más rápido a un diagnóstico y también más rápido a un tratamiento. Por lo tanto, eso es todo. Muchas gracias a todos por la atención. Ahora creo que podemos pasar a resolver alguna pregunta o algún comentario que tengamos. Buenísimo, Manuel, muchas gracias. Yo quería comentar que tenemos al doctor Ariel Mudrik ahí en forma presencial, que agradecemos su presencia, al doctor Manuel Magaró del Hospital Italiano, que es ORL del hospital, que también está conectado, el doctor Joaquín Randón de Río Grande, que también es ORL, y el doctor Daniel Pérez Gramajo, justamente que es de Buenos Aires, pero va en forma itinerante al hospital y entiendo que se dedica a la patología sobre todo otológica. Y por ahí estaría bueno, digamos, abrir el juego a ellos para que nos comenten, cuáles son las
necesidades que puedan tener, específicamente por ahí en cuanto a la resonancia magnética, para ver, bueno, cómo podemos responder nosotros un poco en base a nuestra experiencia y a los protocolos que tenemos ahí en el equipo que hay en la clínica San Jorge, que es un equipo que prácticamente permite hacer todos los estudios que el doctor Perezagli recién estuvo mencionando. Les abro el juego a ustedes para que opinen. Daniel, Joaquín, Manuel o Ariel. De acuerdo. Sí, cada uno está habilitado para, no sé si todos pueden habilitar el micrófono, ¿no? Me parece. Cada uno, sí. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, lo escuchamos. ¿Qué tal? Soy Daniel Pérez Gramajo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Impecable, y realmente me has hecho recordar prácticamente todas las patologías que hemos tenido en otología, ¿no? Yo tengo más de 20 años en experiencia en cirugías otológicas y bueno, casi todas las figuritas que mostraste he llenado el álbum. Y realmente, bueno, todo me ha servido muchísimo, y muchos detalles en el cual me van a ser de mucha utilidad, principalmente con respecto en el diagnóstico del hidrops en la resonancia. Yo te quería preguntar, ¿cómo tendría que pedir a aquellos pacientes que tienen hidrops la resonancia? ¿Cómo específicamente, cómo tengo que hacer la orden? Sí, la resonancia de hidrops, lo que hay que aclarar es que se tiene que hacer un FLAIR 3D 4 horas post-contraste. En algunos centros ya está caracterizado como resonancia de oído con protocolo para hidrops. Por ejemplo, en el Hospital Italiano la hacemos así, resonancia de oído con protocolo para hidrops, ya sabemos lo que hay que hacer. Si no se sabe a dónde va a ir el paciente a pedir turno, es mejor aclarar que la resonancia para hidrops, de oído para hidrops, pero además aclarar, incluir secuencia FLAIR 3D 4 horas post-contraste, que es donde se ve realmente esa imagen que mostramos de del hidrops endolinfático que altera la señal del contraste en la perilinfa. Sí. Porque realmente, viendo los pacientes, teniendo la sospecha de hidrops, igual hay muchas patologías a descartar que pueden simular hidrops. Correcto. Entonces es como que hay que pedirla siempre, porque uno pide la resonancia para todo, para ver cómo está el ángulo pontocerebeloso, pero también hay que pedir esa secuencia, siempre con el protocolo de hidrops, entonces. Sí, nosotros no la hacemos en todos los oídos, todavía es una secuencia relativamente nueva en la práctica, Sí. no en la parte de investigación que ya estaba disponible hace un par de años, pero en la práctica nosotros la empezamos a hacer hace un par de años. Al principio nos tocaba un estudio muy cada tanto y ahora cada vez más estamos viendo, un poco porque los médicos tratantes están empezando a incorporarla dentro del algoritmo diagnóstico, lo cual para nosotros está muy bien porque nos hacemos el ojo de cuándo él está alterado y cuándo es normal. Así que yo no sé si en todos los pacientes con síntomas auditivos, pero en gran parte de ellos, donde el Menier está incluido como diagnóstico diferencial, yo creo que sería útil agregar la secuencia FLAIR 3D tardío. Es un poquito molesto para el paciente porque lo tenemos que hacer volver, pero no es muy distinto de lo que se hace habitualmente porque el contraste se lo vamos a inyectar igual. La única diferencia es que hay que organizarse de tal forma que a las 4 horas pueda volver a entrar para hacer 10 minutos de estudio, nada más. O sea que yo diría que sí, sería útil en muchos pacientes que están en estudio agregar el protocolo de hidrops para descartar ese diagnóstico puntual. Bien. Otra pregunta, yo he tenido pacientes, ¿no?, con dehiscencia del canal semicircular superior, donde se hace la resonancia para ver si fue efectivo el bloqueo del canal semicircular superior. Entonces se veía muy bien
ese mismo protocolo en el cual todavía se ve la fuga de líquido, y a veces es el fracaso de la cirugía, que de repente no está bien bloqueado. Claro. No sé si saben cómo hay que pedir, por ejemplo, una resonancia post cirugía de bloqueo del canal semicircular superior. Sí, nosotros, la resonancia, si bien permite evaluar la señal del laberinto y del conducto semicircular, hay veces que las pequeñas láminas óseas o el cambio post-tratamiento en la resonancia es difícil de ver. Yo creo que la tomografía es un método muy útil, y ahora en los últimos años lo que se está utilizando mucho para dehiscencia de conducto semicircular superior es el COM-BEAM, o la tomografía de ascónico, ¿no? Que mejora bastante la resolución espacial de 0,5, que yo les dije que se puede hacer en tomografía multislice. El COM-BEAM lo puede llevar a 0,1 de resolución espacial, o sea, 0,1 milímetro, y eso hace que nosotros podamos evaluar con bastante precisión esas pequeñas estructuras óseas o los pequeños cambios post-tratamiento. Y diría que es un poco mejor que la resonancia magnética. En cuanto a la resonancia magnética, el protocolo sería el de oído, porque eso lo vemos en el T2 de alta resolución. Habría que aclarar en el diagnóstico para que el médico que informa preste atención. No es una estructura muy pequeña el conducto semicircular superior, y a veces no se le hace un análisis exhaustivo, y si no se sabe el diagnóstico puede pasar por alto alguna anormalidad a ese nivel. Pero no tiene un protocolo específico de estudio, es la resonancia convencional. Es la secuencia T2 de alta resolución que se incluye en todos los oídos. Perfecto. Bueno, bien. Le paso la pelota a Manuel Magaró. Y así, Daniel, bueno, un gusto escucharte. Felicitaciones, Manuel, por la presentación, excelente. Y Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Y si está escuchando a alguien que yo quiero mucho, que está allá, a Marianito García, y si no está, que le hagan llegar mis saludos, de los mejores recuerdos de la residencia. Por ahí es corto, porque por ahí disculpen, pero tengo que salir de la reunión, pero simplemente, por lo menos en la utilidad que yo le encuentro a la resonancia, en lo que hacemos a diario, uno, y más que nada en el cáncer de laringe, es la estadificación en cuanto al espacio preepiglótico, tanto en los cortes axiales como sagitales, coronales, en el espacio paraglótico anterior, todo como estadificación, más allá de la endoscopía y después de otros estudios. Sí, un complemento con la tomografía en términos de sensibilidad por arriba del 85% en términos de erosión del pericondrio interno, si uno tiene que estadificar esos tumores que uno va a operar versus si va a hacer un tratamiento oncológico. Sí mencionen lo que son los tumores de orofaringe, principalmente los de cavidad oral, y mucho es en lo que es el de cavidad oral que uno puede establecer el DOI, la profundidad de invasión, e inclusive todo lo que es la musculatura intrínseca a nivel lingual y extrínseca de estadificación de compromiso, en base a si uno va a hacer alguna resección endoscópica o hacer un tratamiento oncológico, sea un tumor de base de lengua, de amígdala, y en las cercanías de lo que es el espacio masticatorio, si hay algún compromiso a nivel del nervio dentario inferior y que haya compromiso del canal medular asociado a patología sensitiva del maxilar. Así como la tomografía, mucho lo tenemos a nivel, y principalmente yo me manejo mejor a nivel cervical, estadificación del cuello, de las adenopatías, y sí en lo que es también en la resolución de patología benigna laringotraqueal, si hay osificación de todo el esqueleto laringio, de aritenoides, de compromiso del cricoides, del compromiso transmural de la tráquea, que nos va a definir el tratamiento quirúrgico a cielo abierto o endoscópico. Hacer mención a eso, y disculpen así acelerado, pero bueno, me tengo que desconectar. Y felicitaciones por la presentación, Manuel. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por los comentarios. De acuerdo con la apreciación, ¿no? La resonancia no ha tenido históricamente un lugar
central en la estratificación de los tumores de cabeza y cuello, principalmente de la cavidad oral, orofaringeos y de la laringe. Históricamente se hacía mediante tomografía, pero en la práctica se ve que la resonancia tiene un montón de ventajas para la discriminación del compromiso de tejidos blandos, ¿no? Todo lo que dijo el doctor, el compromiso paraglótico, de la extensión submucosa, del compromiso muscular. La resonancia ahí tiene una ventaja muy importante porque todas esas estructuras en tomografía pueden verse con densidades muy similares y hacer la distinción puede ser bastante complejo. Y en cambio en resonancia magnética la señal es bastante distinta, ¿no? De la patología del músculo patológico en relación con el músculo normal, o de la mucosa patológica en relación con la mucosa normal. Y también, así como es útil para el diagnóstico inicial y para la estadificación, también suele ser bastante útil en el manejo post-tratamiento. Pacientes que fueron tratados quirúrgicamente y además recibieron quimio y radioterapia, donde hay un cambio de señal y de anatomía, la resonancia es superior a la tomografía para discriminar remanentes tumorales, ¿no? La tomografía a veces vemos todo como cambio post-tratamiento, y la resonancia, incluyendo la difusión como secuencia primordial, permite discriminar pequeños componentes tumorales residuales en el lecho del tratamiento que a veces por otros métodos son difíciles de ver. Así que muchas gracias por la apreciación. No se incluyó ningún caso porque la extensión de la clase por ahí se iba a salir de tiempo, pero me parece un dato muy útil para comunicar. Ok, Joaquín, te vemos ahí. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad, la difusión del caso. Saludos a mis colegas, a Daniel, a Manuel. La verdad que siempre hay una cercanía telefónica, pero compartir además jornadas académicas, hablábamos con Daniel, tiene un gusto especial. La verdad que la clase fue completa y, como dijo Daniel, el repaso de toda la otorrinolaringología, por lo menos que yo conozco, es muy bueno. Así que yo ahí agradezco un montón tanto la invitación y la difusión del caso, porque la verdad que lo que uno repasa y aprende nuevamente con todo esto es tremendo. Me gustó mucho lo de la difusión del uso de la red. Y lo de la resonancia en la enfermedad de Meniere, para mí era algo muy novedoso, y la forma de pedirlo, no lo tenía. Sí, pero hay que tener en cuenta, Joaquín y Daniel, que también preguntó, que no es una secuencia que se haga en todos lados, ni mucho menos. Más bien es una secuencia bastante novedosa, no en el mundo, pero en lo que conocemos nosotros en nuestro medio. Manuel estuvo probando, nosotros estuvimos haciendo pruebas en el equipo, en la clínica, para poder ponerla a punto, y estamos trabajando en eso para poder ofrecerles un estudio que les pueda ser útil. Así que desde ya que los invitamos a que la soliciten y que ustedes mismos puedan, digamos, ser parte de la prueba de si realmente les es útil o no. Creo que hoy hicieron una paciente. Y lo otro que yo quería preguntar, tanto Joaquín, no sé si haces oído, pero sé que Daniel sí. No al nivel no al nivel de Daniel. Preguntale a Daniel de una, ¿no? No me animo. No me animo. La pregunta es con el tema de los coles, que es una patología relativamente frecuente, ¿no? El colesteatoma, y que no solo lo ven una vez a estos pacientes, porque, como contaba Manuel y mostró algunos casos, suelen volver a recidivar, o a veces incluso por ahí no recidivan, pero vuelven con secreciones, etcétera. Y la secuencia esta de difusión no ecoplanar es muy, pero muy buena. Bueno, ahí Manuel Magaró no lo mencionó porque él por ahí no hace oído específicamente, pero nosotros hemos hecho muchos estudios en el hospital con la gente de otología, y la verdad que cuando vemos la difusión positiva y lo operan, les aseguro que da
siempre es, correlaciona perfecto, incluso la medimos en la difusión y la miden ellos cuando sale la lesión, luego en la macroscopía y en la anatomopatología, y correlaciona muy, muy bien. No sé, Daniel, si vos tenés de estos pacientes ahí en Tierra del Fuego. No, ahora no, pero bueno, en mi hospital, en el hospital Castex, Eva Perón de San Martín, justamente ahora tenemos 2 pacientes con colesteatoma de punta de peñasco, y realmente pudimos ver, y otro paciente con un granuloma colesterínico de punta de peñasco, y la verdad que nos pasó las secuencias cuando es un colesteatoma o cuando es un granuloma, pero la técnica de difusión es perfecta. Y sí, es que antes hacías el second look, y ahora hoy en día pedís la técnica de difusión, y cuando haces una mastectomía cerrada, y es antes que operarlo le vas a pedir una técnica de difusión. Yo lo que quería comparar, ¿no? Si estos pacientes que tienen hidrops, con diagnóstico de hidrops, ¿cómo les fue en los estudios? Por ejemplo, obviamente pacientes que tienen hidrops por electrococleografía o test de glicerol positivo, ¿no? Y correlacionarlos con las imágenes, porque a veces hay pacientes que tienen mucha clínica de hidrops y todos los estudios son normales. Entonces, un método más, ¿no? Para certificar la clínica que tiene hidrops. Entonces, yo quería preguntarle, bueno, si no tengan duda que tanto en Ushuaia como en Buenos Aires el protocolo de hidrops lo vamos a mandar al italiano en Buenos Aires, porque pero hay muchos pacientes que tienen clínica de hidrops sin tener estudios positivos para hidrops, ¿no? Entonces, la sensación de fullness, la sensación de acúfeno, crisis de vértigo, y tienen los estudios normales. Entonces, ver si por la imagen capaz que nos certifica más el diagnóstico. Sí, de acuerdo, sí. Nosotros de los que hemos visto hasta ahora tenían correlación con la electrocorticografía, ¿no? Eran pacientes que ya tenían alteración en la electrocorticografía y que la resonancia tenía correlación con eso. Y yo recuerdo hasta ahora un solo paciente que tenía todos los estudios de electrofisiología normales y que tenía por resonancia un hidrops bilateral, que era un paciente que vio el doctor Orfila, pero que clínicamente era consistente con el hallazgo de la resonancia. Pero diría que pasa en un bajo porcentaje la falta de correlación. Claro. En ese caso, la resonancia mostró patología que coincidía con la clínica, pero que no se había visto en la electrocorticografía. Los demás casos que vi tenían correlación clínica con electrocorticografía y con imágenes. Hasta ahora no tenemos una casuística demasiado alta. No. Yo creo que hemos estudiado alrededor de 15 pacientes con Menier. Sí. Y en algunos de ellos no tenemos el dato clínico porque no son pacientes del hospital. Entonces, hacer una extrapolación de esa información por ahí es aventurada, ¿no? No te podría decir si realmente es lo que pasa o fue una cuestión azarosa. Para evaluar lo que es la sensibilidad, la especificidad de la patología. Y después hay otras patologías que de repente tienen hidrops sin tener que ser Menier, como las malformaciones de oído interno. Eso ustedes también pueden llegar a ver alguna alteración en las resonancias, porque obviamente nosotros pedimos la resonancia para ver si tiene nervio o no tiene nervio, pero nunca hemos hecho caso de ver la estructura del interno, que incluso a veces tienen audición residual, y por el hidrops embriopático va siendo progresiva la pérdida auditiva. Correcto. Nosotros
El protocolo de oído, lo que hacemos con el hidrops es hacer un protocolo estándar, o sea, incluimos todas las secuencias que incluiríamos en una resonancia común de oído y le agregamos el FLAIR 3D. O sea que el resto del espectro de patologías se deberían detectar también. Nos ha tocado alguna laberintitis inflamatoria, estudiarla con el FLAIR 3D. En ese caso vimos mucho más realce de la cóclea, de lo que deberíamos ver. Como expresión de esa alteración. Hemos visto hasta ahora un solo paciente malformado, pero que no tenía hidrops, ¿no? Tenía alteraciones morfológicas en la cóclea, que se ven muy claramente en el T2 de alta resolución. O sea que el espectro de patología que podríamos encontrar, el protocolo de hidrops lo debería detectar, ¿no? Porque hacemos todo lo demás igual que hacemos siempre, y esta es una secuencia agregada, específicamente para detectar esto. Bien, bárbaro. Bueno, muchas gracias, no hay ninguna pregunta más. Igual estaré en contacto para sacar artículos y eso para nuestros ateneos en el hospital. Claro en el área que sí, vestibular. Daniel. De hecho, sí, por supuesto. Nosotros ahí en la clínica, cuando vayas, salen muy bien los protocolos de oído. No sé si ya has visto alguna. Para cualquier cosa que necesites del oído están colocados todos los protocolos, porque de hecho el equipo es muy bueno, realmente muy bueno, incluyendo lo de la difusión, en el caso de que tengas algún second look por ahí, o cualquier duda de otro tipo, salen muy bien los estudios de resonancia en ese equipo también. Y Joaquín, perdón, te cortamos. Sí. No. Es más, cuando mostraban casos de allá, pensé que eran casos de Ushuaia, que eran pacientes que yo haya operado. Entonces no sabía. No pudimos hacer ninguno todavía. Desde que pusimos no hicimos ni uno de difusión no ecoplanar. Así que estamos a la espera. Bárbaro. Sí, espero que ahora podamos volver, porque con todo en la época de COVID hay mucha patología retenida seguramente. Hace un montón que no lo veo también a Coqui, que también él viene para Ushuaia cuando tenemos que operar. Y bueno, también relacionado con Oscar Peralta, que hace intervencionismo, también estoy en contacto porque él me emboliza todos los glomus. Claro. Acá en Buenos Aires, y también un paciente de Ushuaia lo ha hecho. Pero bueno, sí, vamos a trabajar y mandar todo para allá también. Y las tomografías, bueno, nosotros ahí en el hospital siempre trabajamos con Mudrik, que es un ex residente además de mi hospital, así que lo conozco desde que hizo la residencia también, que lo encontré en Ushuaia otra vez. Genial. Sí, Ariel también lo invitamos, de hecho, para poder estar en contacto, porque muy probablemente los pacientes se van a compartir, se van a hacer la tomografía en un lado, la resonancia en otro, y si hay dudas está bueno que nos conozcamos y nos podamos comunicar. Lo mismo con Río Grande. Si hay algún paciente que genera alguna duda, la verdad que está bueno que nos ayudemos, digamos, en lo que se pueda entre los especialistas, tanto los que están ahí en Tierra del Fuego como los que estamos así medio itinerantes en Buenos Aires y vamos. Claro. Bueno, muchos saludos a todos. Muchas gracias, Manuel. Daniel, y no sé, Joaquín o Ariel, si quieren agregar algo más. No, muchísimas gracias por todo, muy buena la presentación, muy completa. Joaquín, ¿vos hacés más que nada patología sinusal o te dedicas a algo en particular, o tumores, o un poco lo que hay? Se hace un poco de todo acá, vamos y venimos, operamos en Ushuaia, en Río Grande, formo parte de un equipo de cirugía maxilofacial también, entonces las imágenes
Los resúmenes que ustedes plantearon son espectaculares. A mí lo que me ilusiona mucho es tener equipos en Ushuaia, que es lo más cercano que tenemos para poder hacer diagnóstico complementario. Tengo un equipo que trabaja en Vértigo, fonos formadas en eso. Entonces todo esto me suma, me aporta, como decía Daniel. Hay pacientes que tienen todo para e-drops y no tienen nada para e-drops. Entonces estas imágenes, estos nuevos protocolos son impresionantes, y empezar a dejar de hacerse con look para poder hacer técnicas de difusión también es un montón, porque es difícil llevar a los pacientes a un second look muchas veces, las expectativas también son otras, y un estudio de imágenes tan preciso siempre te facilita la cirugía. Sin duda. Genial. Uh-huh. Bueno. Así que la verdad, muchísimo, muchísimo, para mí es un montón hoy. Estamos conectados, que es lo más importante, así que ante cualquier duda y cuestión, ya saben que el equipo está ahí están Estela y Lorena, y bueno, obviamente está Ariel ahí nomás, ahí al lado, así que, bueno, quedamos todos conectados. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Manuel, felicitaciones. Muy bueno, Manuel. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. A descansar y a disfrutar del fin de semana XXL. XXL. Acá un día más, porque el martes es feriado. ¿Ah, sí? ¿Qué Sí, festejamos el martes? El Día de la Ciudad. ¿Era? Ah, bueno. Es el Día de Ushuaia. Así que acá vuelven a la actividad el día miércoles. Opa. Bueno, muy bien. Mejor todavía. Bueno, mucha suerte, saludos gracias a todos. Y gracias por la a atención, todos. a los que están acá y a los que se conectaron, así que tengan buen fin de semana. Voy a descansar entonces. Gracias, Daniel. Hasta luego, un gusto. Adiós.